En el programa de hoy quiero compartir con vosotros mis insights, mis pensamientos sobre qué es la eutanasia, ¿no? Y en concreto en nuestro país, cómo se está llevando a cabo desde que tenemos la ley que se aprobó, se preparó a lo largo de todo el año 2020, mientras estábamos confinados, de una manera express para sacarla sí o sí, con una intención ideologizante, y tiene una historia de muchos años previos de sus defensores, que eran un grupo pequeño de médicos que montaron una sociedad, una entidad que se llama Derecho a Morir Dignamente, que sigue funcionando y que, pues antes de que la eutanasia fuera legal en España, pues hacía eutanasias, digamos, de manera ilícita en domicilios, porque no podían hacerse en centros sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues la eutanasia en España ha llegado de una manera, digamos, con un poder oculto, de una forma pues engañosa, y ha irrumpido en forma de prestación sanitaria. Nosotros, los médicos, cada mañana cuando llegamos al hospital y abrimos la intranet, tenemos en la esquina superior derecha prestación de ayuda a morir, ¿no? Y es algo muy triste para nosotros, primero porque no es una prestación sanitaria. La muerte nunca puede ser el tratamiento de ninguna patología, y no es, por tanto, una prestación sanitaria. El Código de Ética Médica Mundial es contrario a que el médico realice de manera intencionada y directa la muerte de un paciente, y por tanto no es una prestación sanitaria, pero es como ha entrado en nuestro país como tal, y la han llamado con este eufemismo de ayuda a morir, que es un robo que nos hacen a todos los médicos. Los médicos no queremos hacer abandono terapéutico. El abandono terapéutico es contrario a nuestros valores más profundos, a nuestra identidad más auténtica. El médico siempre va a acompañar a su paciente, sea lo que el paciente está sufriendo, sea cual sea su situación económica, social, racial, de identidad sexual, sea lo que nos está pidiendo. Yo como médico siempre quiero estar al lado de mi paciente, cuando está más saludable, cuando está con dolor, cuando está muy enfermo y cuando se está muriendo también. Es decir, yo como médico, si mi paciente ha pedido la eutanasia y un compañero médico pues que no ha pensado mucho sobre el gran mal que es esto, va a practicarle la eutanasia, si yo soy el médico de ese paciente que tiene, imaginaros, una patología neurológica terminal, como puede ser una ELA, ¿no? Que, bueno, pues hay casos de ELA que piden la eutanasia, ¿no? Porque lo que nos están pidiendo es: yo no quiero vivir así. El ser humano, por el instinto natural de supervivencia, ¿no? En este concepto, ¿no?, que recordamos que estamos hablando de la verdadera naturaleza del ser humano y cómo protegerla, el ser humano tiene un instinto de supervivencia. Cuando el ser humano nos pide morir, nos pide la muerte a mí como médico o a sus familiares, lo que nos está diciendo es: yo no puedo vivir así, no soy capaz de vivir así, ayúdame a vivir. Ayúdame a que vivir con lo que yo tengo, con lo que yo siento, tenga un sentido, ¿no? Cuando ese paciente llega a esa situación, ¿no?, un paciente neurológico, por ejemplo, y un compañero le va a administrar un preparado farmacológico para acabar con su vida de manera lo más rápida posible y lo más confortable posible, cosa que no siempre es fácil, porque si un paciente está en agonía es muy sencillo, con simplemente un fármaco, dos fármacos o incluso solo con morfina podemos llegar al final. Pero cuando un paciente tiene una salud física mayor, el llegar hasta el final no es tan sencillo y hay que administrar bastantes fármacos, y no siempre, bueno, pues ese confort conlleva tener bastantes conocimientos. Yo soy anestesista y sí que sé, es mi especialidad, ¿no?, sedar a las personas y ponerles en una situación de total insensibilidad, como es la anestesia general, pero no todos los médicos saben hacer esto, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, ¿no? Cualquier médico que esté llevando a ese paciente, que haya llevado su enfermedad hasta ese punto,
tiene que acompañarle también ahí. Quiero decir que los defensores de la eutanasia dicen que los demás médicos no queremos tratar a nuestros pacientes y por eso lo han llamado prestación de ayuda a morir, como si los demás, que somos la mayoría, no quisiéramos ayudar a morir. Pues claro que queremos ayudar a morir. Y los pacientes que necesiten sedación paliativa, hay que aplicar sedación paliativa. Tenemos que dar el mayor confort, utilizando todo el arsenal terapéutico que tenemos a nuestra disposición para que ese paciente esté en las mejores condiciones de despedirse de su familia, resolver cuestiones de su vida que a lo mejor quiere arreglar en el momento final, y podemos darle la sedación suficiente para no tener dolor o no tener otros síntomas refractarios como puede ser el picor o las náuseas, pero mantener un nivel de conciencia suficiente para que pueda acabar su vida pensando en las cosas o disfrutando de las personas más importantes, ¿no?, para ese enfermo. Eso es la sedación paliativa, que hay que dar las dosis necesarias que permitan ese estado. Cuando el paciente ya entra en una situación agónica de más sufrimiento, pues esa sedación hay que aumentarla hasta el límite de que va a interferir en su nivel de conciencia, pero será necesario cuando haya una sensación de asfixia para poder aliviarlo. Es muy importante que tengamos esas ideas claras. La eutanasia no es la solución, no es un cuidado paliativo. La eutanasia es matar al paciente, es acabar con su vida. Se puede hacer en formato directo, que el médico o la enfermera administra un cóctel farmacológico para que el paciente muera, o se puede hacer en formato suicidio asistido, en el que se prepara ese fármaco y el paciente se le prescribe al paciente y el paciente se lo autoadministra. Pero en cualquier caso hay una intencionalidad de ocasionar la muerte, que es muy distinto a la sedación paliativa o a los tratamientos de confort o de atención en el final de vida. Yo, en mi especialidad como intensivista, porque los anestesistas tenemos también una formación en cuidados intensivos quirúrgicos, pues tenemos pacientes que ha llegado un momento donde los tratamientos que estamos aplicando no son útiles, son futiles, no van a mejorar la vida de esa persona ni van a conseguir sacarla de este padecimiento que tiene. Cuando nosotros detectamos que ya no hay salida, que el pronóstico es que llega al final y la muerte forma parte de la vida y hay que dejar que la muerte llegue, porque la muerte es algo natural para el ser humano, pues en ese momento no tenemos que hacer un encarnizamiento terapéutico, no tenemos que empeñarnos en preservar la vida a toda costa, sino que tenemos que hacer una adecuación de la terapia, una adecuación del esfuerzo terapéutico para dejar de administrarle, dejar de aplicarle máquinas, aparatos que no le están aportando un bien. Esta adecuación terapéutica, esta sedación paliativa, este tratamiento de confort en el final de vida y sobre todo esta atención continuada desde un conocimiento verdadero de cada paciente, cuáles son sus intereses, cuáles son sus creencias, cuáles son sus preferencias, quién quiere que sea la persona interlocutora cuando su nivel de conciencia sea bajo o cuando su enfermedad le impida hablar o comunicarse. Todo eso el médico tiene la obligación y el derecho, ¿no?, de conocer para poder darle el mejor cuidado, para poder manejar su enfermedad en todas las fases de la mejor forma, ¿no? Pues desde que yo diagnostico el cáncer hasta que va avanzando y vemos que el tratamiento va fallando y hay un deterioro en la salud física de la persona, a lo largo de la historia clínica de ese enfermo, el médico es muy bueno, es muy útil que incorpore lo que llamamos la planificación anticipada de la asistencia, la planificación anticipada de los cuidados, que es otra herramienta frente a esta cultura del descarte
cultura de muerte, que considera que hay seres humanos de segunda categoría porque tienen demencia, porque tienen enfermedades incurables, avanzadas o porque son terminales. Frente a esto queremos ofrecer confort, acompañamiento, nunca abandono terapéutico y utilizar la herramienta de la planificación anticipada de la asistencia, que permite que el médico conozca en esa relación íntima de confianza con su paciente: oye, Paco, está avanzando la enfermedad, va a llegar una situación donde quizás no puedas hablar, puedas perder la conciencia. ¿Quién quieres que en tu familia sea el interlocutor para tomar decisiones? ¿Dónde te gustaría que hiciéramos el final del proceso, ¿no? ¿Dónde te gustaría morir? ¿En el hospital? ¿Tienes miedo al dolor? ¿Prefieres ser atendido en domicilio? ¿Cuál es la situación ideal para ti? ¿Quieres que haya un acompañamiento espiritual? ¿Qué tipo de acompañamiento quieres? Todo esto es lo que tenemos que desarrollar. España y los países del mundo entero no necesitan leyes de eutanasia que acaben con la vida de las personas, que una vez más, en lugar de ofrecer alternativas, vayan por la vía rápida y barata. En Canadá, después de muchos años de eutanasia, presumen de cuánto han ahorrado gracias a la eutanasia en el sistema sanitario, ¿no? Y en Canadá están en una situación de que si un parapléjico, por ejemplo, no acepta la eutanasia, se le expulsa del centro sanitario y se cierran las residencias de ancianos que no admiten la eutanasia, y hay patologías en las que ya no se investiga porque directamente van a eutanasia. Y en los países, en Europa, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que llevan más de 20 años con eutanasia, cada año aumentan las causas por las que se pide la eutanasia, llegando en la actualidad a pedir la eutanasia únicamente por estar cansado de vivir. Si tienes depresión, el tema de los trastornos mentales, me parece que tenemos que hacer aquí un pequeño apunte. Fijaros, cuando una persona tiene una depresión, lo primero que quiere es morirse, porque es un síntoma propio de la depresión. Si la respuesta que le damos es la eutanasia, no estamos dando toda la terapia propia de la depresión, sino que estamos haciendo una injerencia que no va a acabar con la enfermedad, sino que va a acabar con la persona. En todos estos países, que en Europa, los primeros fueron Bélgica, Holanda y Luxemburgo, luego en Suiza se permite también el suicidio asistido y poco a poco se va incorporando algún país, pero España ha sido el quinto en Europa y el séptimo en el mundo en tener eutanasia. Sin embargo, ocupamos el lugar 32 en Europa en desarrollo de cuidados paliativos, y España no tiene un plan nacional de cuidados, y las autonomías que están delegadas a las competencias de sanidad tampoco tienen desarrollados y financiados y organizados planes de cuidados. Desde el Colegio de Médicos de Madrid hemos lanzado una campaña que se llama Cuidados de principio a fin, para hacer un point of care, un punto de cuidados, incluso un código de cuidados, para tratar a cualquier persona que por enfermedad incurable avanzada, dolor, sufrimiento que se le hace insoportable, todo el sistema, igual que existe el código ictus y el código infarto, se ponga en funcionamiento para darle una salida, para darle estas alternativas, para ayudarle a vivir, para cuidarle mientras vive, para ayudarle también cuando llega el final. Esta es la cultura de la vida frente a la cultura del descarte. Esta es la medicina del cuidado que queremos promover en aras de una nueva ecología que haga recuperar a las personas el gran valor de lo que es un ser humano.